Varsovia es un corregimiento del municipio de Tolú Viejo. Con aproximadamente 5.000 habitantes, es uno de los corregimientos más extensos y poblados del municipio. Es un corregimiento que ha avanzado mucho. Sus habitantes lo consideran como un buen vividero, ya que es un pueblo de mucha paz, tranquilidad y armonía en toda su comunidad. Varsovia fue fundado por familias. ¿Cómo lo fundaron? Pues familias que llegaron al lugar, como la familia Cuello, la familia Castro, la familia Sierra, la familia Moreno, los Arrieta, la familia Pérez, familia Arias, en fin, fueron varias familias que llegaron a este lugar, dado que hacia el noroccidente de Varsovia hay muchas tierras. En ese momento eran montañas donde la gente buscaba y las tumbaba para cultivo de arroz, para hacer la agricultura, y la gente se fue asentando aquí en este lugar. Algo curioso de los varsovianos es que suelen ser muy religiosos, fieles creyentes a Dios y a la Virgen. Aquí en Varsovia hay aproximadamente 5 iglesias con la católica que hacen un trabajo espiritual que de una u otra forma llegan a la población con una afectación positiva desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de convivencia. Nos encontramos en las afueras de la iglesia principal de Varsovia, una iglesia católica, construida hace más de 60 años. Esta iglesia tenía una estructura de palmas y bareque. Actualmente tiene baldosas y paredes, un material moderno. Yo asisto a la iglesia Montemoria. Allá tenemos un centro de desarrollo donde asisten niños, donde esos niños pues tienen 4 áreas de formación, como es la cognitiva, la espiritual, la física, y bueno, hay otra, no la recuerdo en estos momentos, que es muy importante, ese impacto de la iglesia hacia la sana convivencia de la comunidad. Y como no puede faltar, una de sus fiestas y tradiciones más importantes es la del 8 de diciembre, Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La fiesta más particular, la más relevante que se celebra es la fiesta religiosa del 8 de diciembre, que como dice uno vulgarmente es inmancable, es lo que culturalmente se ha mantenido. La fiesta más importante que se había hecho en Varsovia eran las corralejas. Las corralejas de Varsovia se hacían hoy en lo que hoy es el parque principal de Varsovia, en la plaza, le llamaban la plaza. Allí se hacía la corraleja, se hacían los palcos, se hacían tres días de corraleja de una manera tradicional. La gente no tenía que pagar acceso. Allí era el punto de encuentro. Los fandangos se hacían allí en la plaza, las casetas se hacían allí en el centro, y ese era como el punto más de encuentro. Hoy, en las fiestas, en los lugares, digamos, lugares públicos donde la gente acude para bailar, para tomar licor, para compartir, pues sigue siendo el centro. También se celebran los campeonatos de softball y de fútbol, importantísimo, donde de pronto hay oportunidad de explorar recursos o deportistas que pueden sacar adelante a nuestro corregimiento por sus capacidades deportivas. Este es el Estadio 6 de Enero, pero más conocido como el Campo por todos los varsovianos. Es aquí donde se reúnen para hacer cualquier evento deportivo, tanto de softball como de fútbol.
lo que se celebrara en Semana Santa. La Semana Santa ya es diferente, pero igual aquí convergen muchas familias, muchas personas de toda Colombia a compartir en Semana Santa, que digamos que una celebración no de pronto religiosa, pero sí en el compartir de las familias que se van a sus casas, comparten con los visitantes, a fincas aledañas, etcétera, etcétera. Algo para resaltar de Varsovia era una tradición que tenían en Semana Santa, pero que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, y es que para esta época sus habitantes y visitantes que llegaban al pueblo de paseo solían ir a las cuevas, ya que para algunos era un lugar sagrado. Además porque ahí hay una historia, unos mitos, mitos como que allí en las cuevas pues se podía echar toda la basura que fuese y ese otro día amanecía limpia, aseada en la cueva, igual pues en los ojos de agua que hay acá, porque nosotros contamos con la bendición de Dios y de la naturaleza, que Varsovia pues tiene unos cerros muy importantes, son bancos de caliza y acuíferos allí. En esos cerros hay un ojo de agua que fue el primer acueducto de Varsovia, el Ojito. Eso fue construido hace aproximadamente 46 años, 47 años, casi 50, que más o menos estuvimos sacando la cuenta en estos días, y aproximadamente 50 años. Y esa agua llegaba por gravedad a toda la comunidad. Es más, hoy llega al 40% de la población esa agua todavía, por gravedad, por la misma tubería. La anécdota que Lermen va a contar a continuación es una linda historia para los varsovianos. Y ahí decían que salía una mujer bañándose con una totuma de oro, que había un pozo, había un sapo de oro. Es más, a Varsovia en una época le llamaban sapo. Al varsoviano lo conocían por fuera como el sapero, el de sapo. Eso es una historia que a Varsovia le decían sapo. Pero un inspector aquí, mi abuelo Santiago Cuello, que puso orden en eso y decidieron cambiarle el nombre porque se llamaban era Varsovia Sapo, de Sapo a Varsovia, no sé, ahí sí no sé esa parte, y que había un cachaco que trataba a los varsovianos de sapo en ese entonces, cuando ya le habían cambiado el nombre de Sapo a Varsovia. Y el cachaco pues una vez que vio pasar a un sapo y dijo, es pues donde va un varsovio. Entonces se enteró mi abuelo, que era el inspector, y lo metió a la cárcel, porque aquí había un lugar donde metían a la gente que infringía la ley, el que peleaba, etcétera, etcétera. Ese espacio le llamaban la cárcel. Está diagonal a la policía, ahí quedaba, ya eso no aparece hoy. Y como el cachaco pues insultó de una u otra manera a la comunidad diciendo que iba un varsovio, dado que ya le habían cambiado el nombre al pueblo. Entonces mi abuelo lo metió a los calabozos que habían allí en ese lugar. Justo aquí quedaba la antigua cárcel, como la llamaban los señores en aquella época. Hoy día es un lugar donde diseñan ropa. Algo que nos llamó mucho la atención y que no quisimos pasar por desapercibido era la niñez tiempos atrás, por lo que decidimos preguntarle a Lermen. Una niñez muy respetuosa, una niñez muy sujeta a los mayores, una niñez muy obediente a sus padres, obviamente, como niños de pronto, desobedecían en ciertas cosas a sus papás, pero no pasaba a mayores, al desorden que se puede estar dando hoy, de desobediencia, incluso de consumo de sustancias psicoactivas, y de pronto que gracias a Dios no existen en Varsovia actos delictivos, no. Pero sí era una niñez muy dada a la convivencia, al juego en las calles, el juego de la tapilla, el juego del bate que le llamaban, lo que es béisbol, y juegos tradicionales que hoy se han perdido. En el momento pues, de la Semana Santa jugaban el juego de la pepa y otros juegos pues, tradicionales. Diferente a hoy, que se ha perdido esa tradición y que sería muy bueno desde sus proyecciones hacer un rescate de esas actividades que pues,
nos pueden traer nuevamente una sana convivencia y una formación de nuestros niños. Hace más de 40 años, pocos varsovianos tenían acceso a la educación. Los que querían y tenían con qué, se iban a estudiar a Sincelejo, Toluviejo y a San Antonio de Palmito en bicicleta, moto o se quedaban pensionados allá. Al ver este problema que los jóvenes y niños estaban pasando, un grupo de varsovianos decidieron hacer un colegio cooperativo, un paso muy importante para el pueblo, ya que lograron tener colegio propio. Así luce ahora el actual colegio de Varsovia, la Inmaculada Concepción. Y también aquí somos vecinos del municipio de Sincelejo a través del corregimiento de San Rafael, que también un grupo de ciudadanos, tanto de San Rafael como de Varsovia, se reunieron y compraron un lote donde el municipio de Sincelejo construyó 2 aulas para que la gente de San Rafael tuviera acceso también a la educación. También tiene su historia. Hoy ha avanzado que tanto el Colegio de Varsovia como la institución educativa Inmaculada Concepción, que ha crecido, como la institución educativa rural San Rafael, donde muchos habitantes del corregimiento de Varsovia pues reciben su educación. Diríamos que Varsovia tiene 2 instituciones donde sus habitantes tienen acceso a la educación media. De pronto San Rafael no es de Toluviejo, pero sí los habitantes de Varsovia, que es el municipio de Toluviejo, tienen acceso a esa institución. Tampoco quisimos quedarnos con las ganas de preguntarle por la educación, y sus palabras nos sorprendieron. Era una educación de pronto menos avanzada, pero contamos con docentes que yo creo que había una buena relación de docente-estudiante, sobre todo por el respeto, porque el docente se consideraba como el papá allí en el aula de clase, y ellos se preocupaban también porque los estudiantes, además del rendimiento académico, también tuvieran una buena relación con ellos y con la familia. Un momento difícil que vivió el pueblo de Varsovia fue cuando aparecieron los grupos armados en el pueblo, ya que se sentían agobiados por lo que pudiera pasarles. Varsovia fue marcado por la violencia, a pesar que al principio te quiero decir que era un corregimiento muy sano, supremamente sano, que nosotros en nuestra infancia podíamos movernos en todas las direcciones hacia una zona que se llama el Ojo de Agua o La Ceja, donde hay parcelas que fueron otorgadas a campesinos. Allí íbamos en nuestra infancia a apoyar a nuestros padres en las actividades económicas de ese momento, como el tema de ganadería, el tema de agricultura, y era un pueblo donde mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad, mucho respeto. Pero posteriormente, con la multiplicación del conflicto social y conflicto armado en Colombia, pues Varsovia fue afectado por la presencia de grupos al margen de la ley como los paramilitares. Casi que lo consideraron a nivel nacional como una base paramilitar, porque de veras aquí pues se movían esos grupos, pudimos verlos, y comenzaron de pronto a selectivamente causar homicidios a personas que las sacaban selectivamente, las asesinaban. Posteriormente pues hubo esa presión de esos grupos hacia la población. Varsovia fue tocado también porque aquí quedaron muchos cadáveres aledaños de lo que fue la masacre de Pichilín. Eso afectó mucho a la comunidad, hechos sicariales a personas de Varsovia y también personas de afuera. Este es el cementerio de Varsovia. Aquí reposan algunas de las víctimas de la violencia en aquella época. En ese momento pues el pueblo pues perdió esa paz, esa tranquilidad, y fue estigmatizado por mucha gente a nivel nacional. Incluso fue nombrado en el Congreso en una época como un corregimiento donde había una base paramilitar, que podemos decir que como tal no era una base paramilitar. Era un pueblo donde hacían tránsito los grupos al margen de la ley, porque también bajaron grupos del otro extremo, de la FARC, que creo que
lo que más trajo a esos grupos acá a contrarrestarlos. Hubieron muchas muertes selectivas, no hubo masacres en la comunidad, pero sí hubo mucha intimidación, se afectó mucho de pronto el orden, la emoción de la gente, la paz, la tranquilidad, y gracias a Dios pues hubo un gobierno que pudo negociar con esos grupos. Posterior a esa negociación hubo un leve de pronto rebrote de desorden en temas de esos grupos, que hubo muchos robos, muchos atracos y eso, pero posteriormente ya pasó esa situación difícil que generaron esos grupos, y hoy Varsovia es un pueblo tranquilo. Producto de eso fue gestionado una estación de policía que hoy tenemos, y contamos con la presencia de la policía, la institución policial, pues que nos sentimos como mucho más tranquilos con la presencia de ellos. Y pues pasó esa crisis, gracias a Dios, y esperamos pues que no se vuelva a repetir unas escenas de las que vivimos. Y no podíamos irnos sin saber qué representa Varsovia para Lermen y qué invitación le deja a la gente. Para mí Varsovia representa el mejor pueblo, el mejor corregimiento de nuestra patria colombiana. ¿Por qué? Porque aquí es un corregimiento donde tenemos muchas comodidades, a pesar de algunas falencias todavía, como no tener un servicio óptimo de acueducto, pero que el agua la tenemos, no es óptimo para toda la población, a pesar que no tenemos un servicio de gas natural, pero hay procesos que se están manejando para que eso llegue. Pero representa la paz, la armonía, la tranquilidad, la confraternidad con todos los varsovianos, la confianza en nuestra gente, el corregimiento, el pueblo que nos vio crecer, al cual amamos, y pues a pesar que en un tiempo estuvimos fuera de Varsovia, formándonos académicamente, profesionalmente, volvimos acá porque creemos que tenemos mucho que aportarle a este corregimiento que representa todo para nosotros como nuestro sitio de vivienda, de residencia. Invito a todos los habitantes de Sucre y toda nuestra gente de la República de Colombia a que vengan a visitar a Varsovia. Varsovia no es la base paramilitar que un día vendieron y que en el Congreso lo dijeron así irresponsablemente algunos dirigentes políticos, sino que vengan a Varsovia a conocer la gente de Varsovia, que tiene calor humano, que es pujante, trabajadora, armoniosa, que vive en paz y que espera la visita también de propios que se han ido y de extraños, de personas que puedan venir aquí a conocer a Varsovia, a conocer los cerros de Varsovia, a conocer el Ojo de Agua, las cuevas, a conocer pues los miradores que hay en Varsovia, a hacer pues ecoturismo de una manera responsable sin dañar el medio ambiente, a conocer las fuentes de agua, etcétera. A las familias varsovianas los invito a que vengan, que aquí los acogemos con brazos abiertos y con un corazón pues abierto para atenderlos y para que conozcan nuestra idiosincrasia. Así que quedan invitados a que vengan a Varsovia, el mejor corregimiento de Toluviejo.